Buenas noches compañeros. Buenas noches. Buenas noches, señoritas. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Bienvenidas a todas, a todos. Dios los bendiga a cada una de ustedes. Bueno, dentro de breve empezaremos con el favor de Dios, una vez más, una semana más. Esperaremos un momentito a las compañeras que recién se están integrando.
A ver, buenas noches, señoritas, una vez más. Sus cámaras tienen que activar, tienen que prender sus cámaras, por favor. Un acuerdo, un acuerdo de convivencia de las clases virtuales es prender su cámara. Ya, por favor, activen su cámara. Diana, Flor, Indira, Yanina, ¿están ahí? María Briceño, Visita, buenas muy noches. buenas noches. Visita, disculpe, es que de mí mi cámara, no sé qué es lo que le pasa, pero mira, cuando prendo Ya. sale una campanita. No sé si lo logras verlo. Ahí está, mira, sale una campanita. No se puede decidir. Sale una campanita, mis. Tu cámara está mal entonces. Sí, mis, estoy tratando de arreglarle, pero no se puede. Disculpa, Compañera, Madrid. disculpa que me meta, Nori. Ya. Esto, ahí en tu cámara hay una flechita que tienes que correrle. Seguro eso está cerrado, porque es lo que te indica ahí, No, que esa bolita lo corras. Mira, si te das cuenta, hay una bolita, hay un circulito adentro, hay una bolita blanca que te indica que lo corras hacia allá. Igualito, ¿dónde Mm, igualito es mi cámara, ven. A ver, intenta. Ahí ya le corrí. Y ahí ya le o corrí sea, de este le lado. agarro de la campanita. Claro, Deme en tu la cámara, campanita. aquí en tu cámara, hay Ya. hay un botoncito donde tú le corres para allá y le corres para acá. Es como cuando tú prendes la radio. Clic para acá, clic para allá. No sé si me dejo entender. Ay, ay, ay. A ver, lo voy a tratar de. Celedonia, Liz, Diana, Vilma, Lisbeth, sus cámaras. Muy bien. ¿Cómo están, señoritas? ¿Cómo están? Vienen de su clase de inglés, ¿no? Sí, Sí, Miss. A ver, pues, a relajarnos un poquito. Hay que estirarnos, a ver. Estiren los brazos, estiren el cuerpo, porque a veces cuando uno está sentado todo el tiempo, los músculos se atrofian, ¿no? Entonces siempre es bueno estirarse. La cabecita, ¿ya? Bueno, entonces, con el favor de Dios, vamos a empezar nuestra clase. Espero ustedes tengan frutos hoy día, que capten y todo en bien de su desarrollo profesional de ustedes, ¿no? Porque siempre se aprende algo, siempre queda algo. Y ya en el transcurso de su vida profesional, ustedes también van a seguir estudiando, leyendo, actualizándose, ¿no? Las maestras nunca dejamos de leer, nunca dejamos de estudiar. Es todo la vida de estudio, de lectura. Ya, entonces vamos a comenzar. Les voy a transmitir un video muy interesante de actualidad, ¿ya? Entonces, atentas, por favor, escuchen, capten, tomen nota de algo interesante, luego van a dar sus opiniones, ¿ya?
Un momentito. Atenta, ¿ya? Ya. Entonces voy a compartir, tomen atención, concéntrense para escuchar y de repente extraer algunas ideas importantes y compartir con las compañeras. Lo que yo he llamado los 4 pilares del aprendizaje son 4 grandes principios que nos permiten aprender mejor. La idea es que, comprendiendo mejor qué hace nuestro cerebro para aprender, podemos explotar mejor su potencial y podemos aprender a aprender mejor. Podemos aprender a aprender. El primer pilar es la atención. Hay muchos estudios sobre lo que es la atención y se ha descubierto que la atención es una especie de amplificador que selecciona una información y que la amplifica al cerebro. Por tanto, si no prestas atención a algo, la señal va a proyectarse en la retina. Por ejemplo, una palabra que te ha llamado la atención, pero se detendrá muy rápidamente, como una ola que va disminuyendo y que se detiene en áreas precoces del cerebro. Si prestas atención, la misma señal va a amplificarse, a dirigirse, a orientarse y podrá tener un efecto mucho más efectivo en el aprendizaje. Hay estudios muy buenos que demuestran que la atención puede impedir el aprendizaje completamente o, por el contrario, potenciarlo en gran medida. Creo que todos conoceréis el experimento del gorila. Básicamente, si estáis concentrados en lo que yo os estoy diciendo, podría haber una persona disfrazada de gorila que pasará por delante y no la veríais. Es sorprendente, pero solo vemos aquello a lo que le prestamos atención. Si no le prestamos atención, es invisible. Esto para el aprendizaje es una clave. Un niño que no presta atención a lo que el profesor dice no puede aprender nada. Bueno, esto no es del todo así. También existe un aprendizaje no consciente, pero supone una grandísima diferencia respecto a un niño que sí presta atención. Y tampoco se trata solo de prestar atención al objeto, sino también al buen nivel de tratamiento. Esto es importante para los profesores que nos escuchan. Debéis canalizar la atención de los niños hacia lo que queréis que aprendan. Yo digo siempre que el mayor talento de un profesor es ser capaz de dirigir la atención del niño, del alumno, hacia el nivel correcto, hacia lo que queremos que aprenda. También hay estudios muy prácticos al respecto donde se muestra, por ejemplo, que si el aula está muy decorada, se crea un efecto de distracción y la calidad del aprendizaje disminuye. Esto tiene consecuencias verdaderamente significativas para la organización de la enseñanza. Bueno, ese es el primer pilar, la atención. El segundo y el tercer pilar son lo que yo llamo el compromiso activo y la corrección del error. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro no es pasivo. No podemos aprender como sujetos pasivos esperando que eso nos llegue. Hay que intentarlo. Proyectar una hipótesis y recibir una respuesta que nos diga, no, no es eso, no es correcto, o bien, sí, era correcto, el cerebro funciona de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal de error es crucial. Es necesario recibir una señal de error, bien del exterior, como el profesor que corrige, o una señal interna que nos permita ver el desfase con la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sistema de notas no es apropiado. Una nota no es una buena señal de error. Hace falta una señal de error que sea informativa, que permita corregir y que proporcione información precisa para corregir el modelo. Por tanto, atención, compromiso activo, corrección de errores y el cuarto pilar de aprendizaje, que es lo que llamamos la consolidación, donde el sueño juega un papel muy importante. ¿Qué entendemos por consolidación? Que no podemos aprender en una única vez.
Cuando aprendemos algo por primera vez nos exige un esfuerzo considerable, pero puede que no sea suficiente para poder automatizar por completo lo que hemos aprendido. Al principio, todos los aprendizajes empiezan por la movilización de nuestra atención y de lo que se llama el córtex prefrontal, que está aquí, detrás de la frente, que es un sistema que moviliza recursos para crear nuevas conexiones, como una especie de sistema de routing, de enrutamiento de la información en el cerebro. Cuando este sistema está en activo, no puede hacer dos tareas a la vez. Nos resulta difícil aprender a conducir porque tenemos la impresión de estar procesando demasiada información al mismo tiempo, de no poder hacerlo todo a la vez. Después de la consolidación, este sistema va a liberarse y podremos automatizar la conducción por completo y quizá, por ejemplo, seamos capaces de tener una conversación a la vez, algo que es imposible a comienzos del aprendizaje. Por tanto, consolidar el aprendizaje conlleva liberar recursos para poder pasar a otra etapa del aprendizaje. En las neurociencias, hubo un descubrimiento que es realmente importante, que es el papel del sueño. Los neurocientíficos han descubierto que aprendemos cuando dormimos y que el sueño tiene un papel fundamental en la consolidación de lo que hemos empezado a aprender. A mi parecer, es uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Cuando dormimos, no tenemos la impresión de estar trabajando, pero nuestro cerebro lo va a repetir y puede que por la noche repita decenas o incluso cientos de veces información que solo hemos recibido una vez a lo largo del día. Es decir, lo que hace potenciar el aprendizaje. Hay montones de estudios realmente interesantes, pero vemos, por ejemplo, que sin hacer nada, después de dormir, el rendimiento es mayor que antes de dormir. Las personas que juegan a videojuegos, quien juegue a videojuegos aquí seguro que lo sabe, quizá jugáis a un videojuego durante 3 horas y llega un punto en que no avanzáis. Ahí llegáis a una asíntota, es decir, habéis llegado a vuestro límite. Os vais a dormir y a la mañana siguiente jugáis al mismo videojuego y es más fácil. Se ha demostrado en laboratorio que los circuitos se consolidan durante la noche y lo vemos incluso a nivel de neuronas individuales. Es algo extraordinario. Conocernos a nosotros mismos es algo realmente importante. Conoce tu cerebro, forma parte del ideal filosófico, conócete a ti mismo. Y es necesario ser conscientes también de la importancia de nuestro descanso. Creo que es algo clave para estar más a gusto en el mundo en el que vivimos. Tenemos que acabar con los complejos de fracasar en algo y creo que es algo que debemos trabajar en los colegios porque a menudo tenemos una visión muy negativa de nuestros errores, una visión extremista. Este alumno es un negado para las matemáticas. Pues no es verdad. Todos los cerebros pueden aprender. Simplemente hace falta aplicar estos pilares del aprendizaje. Los pilares del aprendizaje. A ver, ¿qué han podido captar? Algo que han podido captar del video. Algunas ideas. A ver, opiniones. Interesante. Es la educación actual, ¿no? Y eso tenemos que nosotros tener en cuenta. Ya lo pasado, lo antiguo, ya no tenemos que tomarlo con nuestros niños, sino todo lo de ahora. La ciencia avanza, la tecnología avanza. A ver, Indira, ¿qué nos puedes decir, Indira? ¿Qué captaste? Buenas noches, buenas noches con todos. Bueno, sobre los 4 pilares del aprendizaje, nos menciona que son 4 principios en los que nos van a ayudar para poder aprender mejor. Nos habla acerca de la atención, que primeramente se selecciona la información
para que ésta pueda ser transmitida a los niños. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, uno de ellos que mencionó es el experimento del gorila, ¿no? Por ejemplo, si una persona está disfrazada de un gorila y digamos hay niños que están ahí más docentes, por ejemplo, ¿no? Y digamos que pasa por ese lado, hay niños que van a captar su atención en ese momento, otros que de repente no, y desde ahí podemos ver lo que nos dice la atención, ¿no? También nos dice que tenemos que proyectarnos hacia lo que nosotros queremos que los niños aprendan. También, por ejemplo, nos habló acerca de proyectar una hipótesis y recibir una respuesta, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el aula y nosotros, los docentes realizan la clase a los niños y nosotros queremos recibir la respuesta del niño, ¿no? Es como un intercambio. Nosotros le damos algo a ellos para que ellos puedan recibir, digamos, un aprendizaje de lo que han podido captar en ese momento. También nos habló sobre la consolidación, que nos indicó que nosotros, si logramos hacer, por ejemplo, sobre los circuitos que se desarrollan durante el sueño, a la hora de dormir, que es importante tener un buen descanso para que las neuronas puedan estar en buen funcionamiento y así poder tener mejores ideas. También el cerebro pueda estar mucho más mejor y que también podemos ser capaces de tener una conversación a la vez. Y nos mencionó sobre el corteza prefrontal que está detrás de la frente. Gracias, Miss. Muy bien, has estado atenta. A ver, otra idea o algo más que de repente han captado, o lo mismo, pero ustedes lo pueden explicar con sus propias palabras. No es necesario que exactamente como lo dijo el ponente lo digan, ¿no? Sino lo que ustedes han podido captar, ¿no? De la ponencia. ¿Alguien más? A ver. Se van a ganar su puntito. Muy bien. Doris. Doris. Sí, voy a A ver. intentar, ojalá ya me puedan escuchar. Sí, muy bien, Doris. Tu audio, Doris. Tu audio está apagado. Ahora Ya. sí. Bueno, de todo lo que pude prestarle atención sobre esto que tiene que ver con la parte de la neurociencia, mencionaba sus 4 pilares y hacía referencia en lo que era la atención, el compromiso activo, y los últimos 2 pilares que hablaban un poco más de la corrección. Y intentando ver con respecto a nuestro trabajo, mencionaba cómo muchas veces desde una simple decoración puede hacer que muchos de nuestros niños puedan o canalizar su atención o simplemente nosotras podemos ser una fuente de, ¿no? Para ellos de distracción, ya que menciona que nuestras aulas deben ser aulas que no estén completamente llenas bajo la decoración. Hablaba de que nosotras podemos ayudar para que nuestros niños puedan trabajar, o él mencionaba la palabra potenciar. Y me gustó ese verbo, ¿no? Porque cada niño, sabemos, es un mundo diferente, tiene muchas maneras, pero a veces esta atención o puede ser que potencie su aprendizaje, y él también decía que en otro momento la atención puede también impedir dichos aprendizajes cuando nosotros no ayudamos para que ellos puedan tener su momento de concentración. Él decía que a veces
podemos estar en clase, no prestamos atención y podemos estar en clase pero ser invisibles. Creo que ese ejercicio lo podemos hacer nosotras ahora, ¿no? Muchas podemos estar aquí escuchándole o haber estado escuchando ahora el video, pero para muchas de nosotros quizás pudo haber sido algo invisible, o sea, pasó como una figura más. Me gustó a mí la parte cuando él decía, conoce tu cerebro. Y eso ya hablando a nosotras, ¿no? Como hay tantas cosas en nosotras mismas que podemos empezar a trabajar para conocernos y él decía, ¿no? Trabaja en las cosas que sean visibles y no te quedes con eso de que, son mis errores, ya no los puedo superar, ¿no? Hablaba al respecto de que no existe la palabra o no debe haber el término de la palabra fracasado, cuando muchas veces nuestros niños lo pueden intentar una vez y quizás no les salió y pues se rinden, allí estamos nosotras para ayudar a que ellos puedan lograr y como canalizando un momentito su atención pueden lograr grandes cosas. Eso fue lo que a mí particularmente captó mi atención esta parte. Gracias, profesora. ¿No ves? Muy bien. ¿Alguien más? Una partecita que les haya impactado de repente, que hayan tomado atención, como se dice, ¿no? ¿Alguien más puede opinar? Bueno, a mí también me ha llamado la atención. Muy interesante el video. Cuando dice, ¿no? Que las aulas, pues, de educación inicial en estos tiempos, en la actualidad, no deben estar decoradas, ¿ya? Eso distrae mucho a nuestros niños. Las aulas deben estar ambientadas. Una cosa es estar ambientada y otra cosa es estar decorada. Antes decorábamos, incluso yo misma, decorábamos el aula de una manera con tantos colores, le poníamos carteles con corrospum, microporoso, y estaba lleno con globitos, que el cumpleaños, no que la fecha, que el tiempo, y así, decorada. Entonces, eso, de acuerdo a los estudios, ¿no? Dice que distrae mucho a los niños. Entonces, ¿qué hacemos en la actualidad en las aulas de inicial? Ambientamos, pero con colores neutros. Ya no le ponemos tantos colorinchis, se puede decir rojo, amarillo, verde, por todos lados. Le ponemos colores neutros. Utilizamos, por ejemplo, ahora el papel graf. El papel graf para hacer, digamos, los bordes de los carteles, de los sectores, ¿no? Ponemos de acuerdo a las ideas de los niñitos, porque los niños participan en la ambientación del aula, en su, digamos, hacemos un proyecto, lo que es organización del aula, siempre al inicio de año, y ellos pues con sus ideas dan sus nombres a cada sector y les ponemos los nombres que ellos han dicho, pero el cartel lo ponemos con borde de papel graf, ¿ya? Y digamos ya el cartel del tiempo, el calendario, ya no lo usamos. Solamente en la pizarra se pone de repente con unas tarjetitas la fecha para el momento, nada más. ¿Ya? Lo que es cartel de cumpleaños ya no va. Sí, nosotras como maestras pues tenemos que tener nuestro rol de cumpleaños en nuestra carpeta pedagógica y vamos recordando el cumpleaños de algún niñito, ¿no? Para saludarlo, digamos, ¿no? Para celebrar ese día de alguna manera. Pero ya no estamos decorando el aula, ¿ya? En la actualidad ya no, porque distrae mucho a los niños y va pues en contra de su buen desarrollo, de su aprendizaje, ¿no? Ahora lo que decía también el ponente, de que hay que plantear hipótesis a los niños, ¿no?
o sea, hacerles preguntas. Y esas preguntas que ellos mismos lo expresen de acuerdo a sus ideas, a sus saberes previos, ¿no? Y luego ya se comprueba con la investigación, ¿ya? Porque constantemente tenemos que plantearles preguntas a los niños para hacerlos pensar. Antiguamente, pues, no se hacía eso, ¿no? Sino que el maestro llegaba y dictaba su clase, era el que lo sabía todo, pero ahora no. Ahora primero preguntamos a nuestros niños sobre sus saberes previos, sobre sus hipótesis de algún tema, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en la actualidad para que nuestros niños puedan desarrollarse mejor, para que puedan ser niños activos, niños reflexivos, niños investigadores, ¿no? Y que construyan sus propios conocimientos, sus propios aprendizajes, ¿ya? Y también algo importante, ¿no? Que decía el video, que es importante el sueño, que los niños duerman bien. Los niñitos, generalmente pequeños, de 5 o 6 años, pues duermen de 8 a 10 horas, ¿no? Y aún más todavía. Entonces el sueño es muy importante para asimilar los aprendizajes, muy importante. Incluso para nosotros también, para nosotras, ustedes, las estudiantes, yo como maestra también que estudio, ¿no? Todo el tiempo. Entonces nuestro sueño es muy importante. Tenemos que dormir. A veces sí, pues tenemos trabajo, nos recargamos, pero hay que tratar de dosificar nuestro tiempo para poder descansar, para dormir, porque si no, pues no vamos a tener buena retención de nuestros conocimientos de repente que hemos leído, ¿no? Si no dormimos, no descansamos bien, nos vamos a olvidar, no vamos a adquirir esos conocimientos que hemos estudiado, que hemos leído. Igualmente los niñitos también tienen que dormir, ¿no? Suficientemente, tienen que dormir 10 horas, 9 horas, de acuerdo a su edad. Nosotros, dicen las personas adultas, ya podríamos dormir 7 horas, pero los niños, los pequeños, tienen que dormir más horas, ¿ya? Bueno, eso es lo que también he podido captar. Muy interesante, ¿no? El video. Bueno, ahora voy a compartirles un PPT. Sobre tipos de aprendizaje. ¿Están haciendo sus trabajitos? ¿O todavía sigue la plataforma sigue en mantenimiento? ¿Qué me dice? El foro sí lo han subido, mis ya. Ah, ya lo subieron, excelente. Sí, porque ahora también van a tener otro trabajo, ¿ya? Si no, se les acumula de trabajo y supongo también que en todos los cursos tienen sus asignaciones, ¿no? Ya, entonces, tipos de aprendizaje. A ver. Ay, ¿qué pasa acá? Tipos de aprendizaje. Vamos a hablar, a ver, un poco de tipos de aprendizaje. El aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Y los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios si no fuese por este proceso, ¿no?
Todos los seres humanos aprendemos, estamos en constante aprendizaje. Desde el nacimiento se aprende. Y se aprende, dice, hasta el momento de la muerte, ¿no? Cuando ya nos vamos de este mundo, tenemos que, o estamos en constante aprendizaje. Aprendemos conocimientos a través de la información, de las experiencias. Aprendemos habilidades diferentes, ¿no? De acuerdo de repente a nuestros gustos, a lo que más nos inclinamos. Aprendemos valores, ¿no? Y los niños igual. Y los valores, pues, se aprende con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, el niño aprende de su contexto, de su familia, en su colegio, aprende los valores, ¿sí? Y gracias al ejemplo, los valores, ¿ya? Al ejemplo. Nosotros los adultos, los padres de familia, las maestras, somos el buen ejemplo en la práctica de valores y actitudes también, ¿no? Bien. A ver, ahora, hay muchos tipos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional, ¿no? O sea, no está, digamos, planificado, sino lo aprendemos así, digamos, de las experiencias, del contexto, ¿no? De esa manera. Y donde el aprendiz no es consciente sobre qué aprende. O sea, no está planificado, pero se aprende, porque está observando, está oyendo, está palpando, ¿no? El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. Generalmente se aprende, dice, el aprendizaje implícito es cuando uno lo hace. Se aprende haciendo. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta. Claro, esto es cierto porque muchas cosas aprendemos de repente así, porque estamos en una interacción con otras personas o en nuestro contexto, con la naturaleza, ¿no? Pero vamos aprendiendo. También dice, por ejemplo, hablar, caminar, ¿no? Nadie nos enseñó de repente a caminar, nadie nos enseñó a hablar, pero ya es algo innato de cada persona. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta, ¿no? Ese es el aprendizaje implícito. Los niños también aprenden así, mucho más todavía. El aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos.
Es por eso que esta forma de aprender exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro. Es decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales, lo que decía también, ¿no? En el video. Entonces, este tipo de aprendizaje, pues, lo hace de repente, tiene que ver mucho la maestra, ¿no? La maestra en el aula. En el aula, cómo hace su clase. Su clase tiene que ser muy motivada, ¿no? Muy motivada, con juegos, con materiales educativos, con videos, ¿no? O de repente, a través de las experiencias directas, salir a paseos, visitas, contactarse con la realidad, ¿no? Por ejemplo, hoy día en mi colegio nos hemos ido a una granja y los niñitos han podido, pues, de manera directa, observar los animales, los han tocado, han visto cómo son, de qué tamaño, de qué forma, qué comen, cómo se desplazan. Entonces, su aprendizaje ha sido vivencial, ¿no? Muy interesante y esto pues va a ser, este tipo de aprendizaje va a hacer que los niños no van a olvidar fácilmente porque han observado, hasta han tocado al animal, han palpado su cuerpo, le han dado de comer, o sea, ha sido una experiencia directa, ¿no? Mucho más rico, muy importante que de repente mostrar una lámina, ¿no? O un video. Es mejor que el niño lo tocó, miró, palpó, escuchó cómo cantaba el gallito, ¿no? Cómo decían los patitos. Entonces, este tipo de aprendizaje explícito. Y eso lo tenemos que hacer bastante en el nivel inicial, a través de las experiencias directas. El aprendizaje visual es un método de enseñanza que emplea organizadores gráficos, tanto como para representar información como para trabajar con conceptos e ideas, resultando más eficaz y comprensible para los estudiantes, facilitándoles el aprendizaje e incitándolos a pensar. Bueno, este aprendizaje se da pues a través de digamos, unas láminas preconceptuales, ¿no? De repente se puede hablar de un animal, de un pez, ¿no? Con los niñitos se puede dibujar un pez, ¿ya? Y luego, digamos, sus características se puede hacer con láminas, ¿no? El pez, sus características con láminas, tiene aletas, ¿no? Tiene cabeza, ¿qué más tiene? Vive en el agua, ¿no? Entonces, los niñitos, dice, que aprenden de manera visual también, observando, ¿no? Un mapa preconceptual sería para los niñitos de inicial. Mapa conceptual ya sería ya para otro nivel, para primaria, secundaria. Pero preconceptual es con imágenes, ¿no? Porque somos del nivel inicial, más con imágenes, figuras. El aprendizaje auditivo, también conocido como aprendizaje sonoro, describe a los que aprenden usando su sentido auditivo o sonoro. Un aprendiz auditivo depende de los actos de escuchar y hablar como formas principales de su aprendizaje. En muchos casos tienen dificultades con las instrucciones recibidas de forma escrita, ¿no? Hay niños que de verdad tienen bien desarrollado la audición, escuchan muy bien, comprenden muy bien y luego verbalizan, ¿no? Mientras otros niños de repente tienen problemas más en la escritura, ¿no? Ya eso será ya cuando están ingresando a primer grado, pero en inicial los niños escriben a su manera,
Escriben a través de grafías, palitos, bolitas, ¿no? Y de repente todavía es difícil para ellos hacer sus grafías, pero sí en la audición son muy buenos. Escuchan algo, captan muy rápido y verbalizan. ¿Ve? Entonces, pues nuestros niños son totalmente diferentes en nuestra aula. Ningún niño es igual a otro. Un niño aprende de una manera, otro niño aprende de otra manera. Un niño es más rápido, otro niño es más lento, ¿no? Un niño es más hablador, otro de repente no habla mucho, pero sí hace lindos dibujos, ¿ve? Y el niño hablador, muy orador, habla muy bien, se expresa muy bien con un lenguaje claro, pero de repente tiene dificultades para hacer sus dibujos. No puede dibujar, no puede hacer sus grafías, pero sí es muy bueno hablando, ¿no? Aprendizaje, lectura y escritura. ¿Ve? Nos hemos acostumbrado a pensar que la lectura y escritura son aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. O sea, los niños aprenden bastante leyendo, escribiendo. ¿No? En el caso de inicial, pues les leemos los cuentos, ¿no? Las lecturas, les leemos porque ellos todavía no saben leer. Pero a través de sus imágenes van planteando hipótesis, ¿no? Miran unas imágenes y dicen, ah, ya, mira, acá trata de un patito que se cayó de repente a la laguna, ¿no? Y el patito está muy triste o está tratando de salir, pero ya ellos a través de imágenes leen, ¿no? Eso es en el nivel inicial. Ellos todavía no leen de manera convencional. También escriben, como les repito, a su manera, ¿no? Ellos escriben a su manera, no todavía de manera convencional, eso sí ya lo hacen en primaria. Pero son niños que también aprenden bastante, les gusta la lectura, les encanta que le leemos cuentos o ellos mismos están interesados en leer y aprenden bastante, ¿no? Y de ahí también a veces escriben lo que más les gustó de su lectura, escriben a su manera. Y son niños que aprenden o es un tipo de aprendizaje también a través de la lectura, de la escritura. Son más rápidos en ese aspecto los niños. Aprendizaje kinestésico. Es el aprendizaje, se basa principalmente en la experimentación con nuestro cuerpo, ¿ya? Es un estilo de aprendizaje que puede resultar más lento, pero sin embargo los conocimientos suelen ser más sólidos y perdurar más en el tiempo. Aprende manipulando y haciendo, necesitando estímulos externos. O sea, los niños aquí aprenden más haciendo, ¿ya? A eso se refiere el aprendizaje kinestésico. Aprenden más haciendo, manipulando, ¿no? De repente quieren preparar una ensalada de frutas y ellos empiezan a picar sus frutas, ¿no? A mezclar, agregar los ingredientes y están manipulando, ¿no? Y así les queda mejor el aprendizaje, captan mucho mejor. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. El aprendizaje significativo consiste ¿en qué? En una clase, en una sesión de clase de la maestra de acuerdo a un tema, supongamos que va a hablar sobre las plantas, ¿ya? Sobre las plantas.
Los niños tienen saberes previos de las plantas. Entonces, la maestra hace preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo son las plantas, niños? ¿O qué saben de las plantas? Y los niños nos van a decir, de acuerdo a sus saberes previos, porque de repente en su casa tiene plantas, tienen sus macetas, o de repente tienen sus chacras, ¿no? En el campo, los que viven en el campo. Y nos van a decir de acuerdo a sus conocimientos, a sus saberes que traen de ellos, de su contexto, nos van a decir, la planta, pues, tiene hojas, tiene flores, nos dirán, tiene tallo, o algunos de repente saben más todavía, ¿no? Tienen raíces, dan frutos, o sea, cada niño tiene sus saberes previos, unos más amplios que otros. Entonces, la maestra va preparada al aula, se prepara, estudia. ¿Cómo voy a hacer mi clase con mis niños sobre las plantas? Hoy día de repente voy a tratar el tema, el nacimiento de las plantas. Voy a hablar con mis niños a ver cómo nacen las plantas. Les preguntaré cómo nacen las plantas y ellos nos van a decir sus saberes previos. Entonces, ya como maestra he preparado mi clase sobre el nacimiento de las plantas. He traído de repente mis láminas, o he traído un cuento sobre el nacimiento de las plantas, o de repente he traído un video, ¿no? Entonces, el niño tenía sus saberes previos, pero yo como maestra me he preparado para mi clase y le voy a dar nueva información, ¿no? Entonces, ahí se va a consolidar el aprendizaje significativo. O sea, ¿no? El niño trae sus saberes previos y luego la maestra le da el nuevo conocimiento. Y el niño construye un nuevo aprendizaje, ese es el aprendizaje significativo. Y es un aprendizaje, digamos, que lo tenemos que hacer ahora en la actualidad. En la actualidad estamos trabajando así, ¿ya? Es una manera, es un enfoque de enseñar ahora en la actualidad. El aprendizaje cooperativo es otro tipo de aprendizaje que lo tenemos que hacer desde el nivel inicial, desde nuestros pequeñitos, ¿ya? El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino con sus compañeros, ¿ya? Nosotros también, ustedes también, como estudiantes, siempre trabajarán en equipo, en grupo, ¿no? Eso se llama trabajo colaborativo, donde todos aportan, ¿no? Aportan sus ideas, o de repente hacen estudiante hace una parte del trabajo, la otra estudiante hace otra parte, también la otra parte, de repente el dibujo, el empastado, pero sí, todos, digamos, apoyan para ese trabajo, ¿no? Ese es el trabajo cooperativo, ¿ya? El aprendizaje cooperativo, dice, por lo tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos. Y los grupos de alumnos, pues, dice, pueden ser hasta 5, ¿no? A ver, apagamos el audio, Mari. Mari Aymani. Mari Aymani, tu audio, por favor. No, ahí está. Te desearon que tenía plata en el banco, ¿no? Mari Aymani. Mari Aymani, tu audio, por favor. Se olvidó de apagar el audio. Vamos a esperar a ver. Mari Aymani, tu audio, por favor. Parece que dejó el audio. Bueno, entonces
En el aprendizaje colaborativo se trabaja en equipo, ¿ya? Y es muy importante para nuestros niños que ellos aprendan a resolver un problema o hacer un trabajito en equipo, ¿no? Dando ideas, aportando, ayudándose, porque eso les va a servir para la vida desde pequeñitos. Ya dicen de que cuando los niños desde pequeños aprenden o realizan el trabajo cooperativo, cuando sean grandes, y este es un aprendizaje también que lo tenemos que hacer ahora en la actualidad. Dice que cuando sean grandes, algún día ellos van a trabajar de repente en una empresa, ¿ya? Entonces en una empresa pues se trabaja en equipo, ¿no? Se trabaja en equipo, colabora uno, colabora otro para sacar adelante esa empresa. Por eso desde pequeñitos debemos enseñarles el trabajo colaborativo, en grupo, en equipo, ¿ya? María y Mani, no sé por qué está activando su audio. Sí, pero aquí, Daria. Ya, señora. Licencia para checar. Aprendizaje emocional también, ¿eh? Es otro tipo de aprendizaje también. El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera, ¿no? Muy importante también este aprendizaje emocional. Los niñitos de inicial tienen que aprender a conocer sus emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones? La alegría, la tristeza, la ira, ¿no? El miedo. Entonces tienen que conocer esas emociones y gestionarlas, o sea, saber autorregularlas, ¿no? Ante de repente una ira, una cólera, los niños tienen que saber gestionar, reflexionar, pero para ello nosotras como maestras tenemos que también llevar algunas estrategias para enseñarles a controlar esas emociones, ¿no? De repente pasó algo que molestó al niño y como no sabe controlar todavía esas emociones, puede ser que el niño aviente las cosas, ¿no? Tire la silla o agreda a sus compañeros, ¿no? Entonces, es importante que ellos aprendan a regular sus emociones. Por eso dice, ese es el aprendizaje emocional. Y para el bienestar de la misma persona, del mismo niño, porque un niño que reniega, ¿no? Un niño que está molesto, de repente no va a tener un buen aprendizaje ese día, digamos, en una jornada de clase, no va a tener buen aprendizaje porque está triste, está molesto, ¿no? Entonces, una vez que regula esas emociones, reflexiona, ¿no? Hay que inculcar a que reflexione, lo que está haciendo está mal, ¿ya? Entonces los niños poco a poco van a tener que controlar, que gestionar se llama, ¿no? Esas emociones que va a favorecer, dice a la persona, que el niño se va a sentir mejor, ¿no? Va a saber controlar ya la ira, entonces ya se va a sentir bien, se va a sentir mejor, y también en el aula se va a poder sentir un clima positivo, un clima de afecto, de tranquilidad, ¿no? Si no, pues no podemos convivir también con esa tensión,
de agresividad, ¿no? Y eso también le va a hacer muy bien en el futuro, cuando ya el niño sea un adulto, sea un joven, un profesional, va a saber controlar su ira y no como pues ahora a veces vemos, ¿no? En el carro estamos viajando y de repente porque le chocamos a alguien ya la persona reacciona feo, hasta nos puede mirar con mala cara o hasta nos puede decir alguna palabra grotesca. Entonces, son personas que no saben controlar sus emociones y nosotras como maestras estamos para eso, ¿no? Desde pequeñitos, para que ellos puedan gestionar sus emociones y cuando ya sean grandes, sean adultos, sean personas de bien, ¿no? Tranquilas y no de repente personas molestas, que de cualquier cosa se amargan, y eso se ve mal, pues en cualquier lugar, en el trabajo, ¿no? Personas renegonas, no queremos eso. Entonces, desde pequeñitos hay que enseñarles como maestras también nuestra tarea de que ellos gestionen sus emociones, ¿ya? Para que se desarrollen muy bien en un ambiente agradable, como personas, digamos, no pasivas, ¿no? Sino personas que sepan resolver problemas, pero de una manera adecuada. El aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario por imitación o modelado y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos, el modelo y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende, ¿no? O sea, los niños aprenden también por observación, por observación. Entonces, imitan, ¿no? Como dice, imitan. Y para ello nosotros, pues los adultos, tenemos que ser buenos ejemplos. Buenos ejemplos que los niños nos van a imitar, ¿ya? Principalmente nuestras actitudes, nuestros valores. Si y en casa de repente tienen a sus padres renegones, que los padres de repente les tratan de una manera inadecuada, ¿no? Entonces los niños van al aula y también eso demuestran con sus compañeros, ¿no? Frente a agresión, a veces hasta hablan algunas palabras pues que no están bien, ¿no? Y eso ya viene de su hogar, de su contexto. Entonces aprenden por la imitación, ¿no? Están imitando algo bueno o algo que está mal, ¿no? Si se le da buenos ejemplos en casa, buena educación, de padres de repente cariñosos, amorosos, que los estimulan, les llevan a pasear, les dan una buena calidad, digamos, ¿no? de interacción en casa. Los niños también pues llegan al aula y tienen buenas relaciones con sus compañeros, ¿no? Y la maestra también pues es un ejemplo. La maestra, los niños a veces más obedecen a las maestras que a sus mamás, porque a veces dicen, no, las mamitas comentan, dicen, no, mi hijito dijo, lo que usted dijo tiene que hacer, o lo que usted pidió tiene que llevar. ¿Ve? Entonces, nosotras somos modelo, las maestras, y tenemos que ser un buen modelo. En aula, dar buen trato a nuestros niñitos, ¿no? Hacer de que haya respeto en el aula entre amiguitos, ¿no? Que haya buen clima, un clima positivo en nuestra aula, buenas relaciones, responsabilidades, ¿no? Si la maestra está ordenando las cosas, está siempre de repente también hablando, dialogando con ellos, entonces los niños están observando todo, ¿no? Y nosotras somos un buen ejemplo y ellos están aprendiendo de la observación,
¿no? Entonces, el aprendizaje observacional, por ejemplo. O sea, los niños aprenden, pues, de todo, son como una esponjita los niños. El aprendizaje experiencial, de la experiencia, ¿no? Es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como su propio nombre lo indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia, ¿no? Ahora se dice que el error es una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? No es que el error, uy, está mal, erraste, fallaste, lo hiciste mal. No, erró el niño como cualquier niño, como cualquier persona, erramos, ¿no? Pero esa es una oportunidad para aprender. Nosotros igual. Todos los días, de repente, de alguna manera podemos errar algo. Uy, fue un error mío, pero para la próxima tendré más cuidado. Para la próxima tendré en cuenta lo que me ha sucedido para que no me vuelva a suceder. ¿No ves? El error entonces es una oportunidad de aprendizaje. No es que esté mal, sino nos va a servir para mejorar. Igual los niños van a errar mucho, van a errar, ¿ya? Pero ese error luego se va a convertir en un aprendizaje cuando de repente lo vuelva a hacer, ¿no? En una sesión de clase de matemática, de repente, no hizo bien las agrupaciones, ¿no? O de repente el conteo fue un error, pero el niño lo vuelve a hacer. Otra vez, repite hasta mejorar, hasta aprender. ¿No ves? De su error, aprendió. Así es el aprendizaje ahora. Eso es, en la actualidad, eso es lo que tenemos que hacer. El error como fuente de aprendizaje, como oportunidad de aprendizaje. Aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, ¿no? En la actualidad, así tiene que ser el aprendizaje activo, no pasivo, en el que la persona o el niño, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, ¿no? Como antes de repente, todo el maestro daba antes, en mi época más que nada. Nosotros nos sentábamos, el profesor escribía, explicaba, dictaba y nosotros calladitos nomás escuchábamos nomás, después ya teníamos que estudiar para el examen. Pero ahora no, ahora en la actualidad el niño tiene que aprender de manera activa, descubriendo, pero para ello nosotras las maestras tenemos que estar preparadas. ¿Qué clase vamos a hacer para que nuestros niños descubran, ¿no? Hacer de repente algunas sesiones de investigación. Ahí trabajamos el área de ciencia y tecnología, ¿no? Donde los niños pueden hacer experimentos, ¿no? Experimentos sencillos de acuerdo a su edad, o pueden investigar de repente sobre la vida de un animalito, ¿no? De un animalito de su interés de ellos, de repente de un pato, o de repente de un animal que observó en un video, ¿no? De su interés del elefante, así, o de un insecto. Entonces los niños van a descubrir a través de sus experiencias, o de repente de una araña, ¿no? Y la maestra ya puede llevar de repente una araña en un frasquito y los niños puedan observar, ellos de repente
como dice, ¿no? Miraron una araña, pero no tuvieron mucha atención. Pero ya cuando tienen ese interés de aprender, descubren, ¿no? Cómo era la araña. Uy, mira la araña. No sabían los niños que la araña tenía 8 patas. ¿Ve? Entonces los niños aprenden por descubrimiento, de manera activa. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en la actualidad. ¿Ya? En la actualidad los niños hay que, digamos, fomentar este tipo de aprendizaje por descubrimiento. Entonces tenemos que trabajar aquí el área de ciencia y tecnología para que los niños vayan descubriendo, investigando. El aprendizaje memorístico, esto es lo que ya no tenemos que hacer, ¿ya? El aprendizaje memorístico, dice, significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa, ¿no? Esa es la enseñanza antigua, dice, por lo que no realiza un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva, ¿no? Repite nomás así como dice mecánico, como si sería un lorito, repite, 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 pero ni siquiera sabemos de repente lo que estamos hablando, pero eso antes se hacía, en la antigüedad, ¿no? En mi tiempo, más que nada. Me recuerdo cuando estudiaba en el colegio secundario, el profesor nos decía, ya, vamos a tomar examen de tal curso. Y nos decía, el concepto de tal. Y nosotros teníamos que aprendernos de memoria ese concepto. No sabíamos, yo de repente no sabía ni qué cosa significaba, así como dice acá. No sabes ni lo que significa, pero estás repitiendo nada más. Entonces, este tipo de aprendizaje ya fue, como se dice, ya pasó a la historia. Ya no podemos hacer esto, ¿ya? Eso ya no. El aprendizaje receptivo. Este tipo de aprendizaje denominado receptivo, la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, ¿ya? Es como el aprendizaje memorístico, repetitivo. Es decir, el alumno aquí es pasivo, solamente recepciona nomás la información, todo lo que el maestro le dice. El niño no habla, no opina, no reflexiona, no piensa, no da respuestas, o sea, el maestro no hace preguntas, nada, simplemente el maestro da nomás toda la información, ¿no? Eso es la educación tradicional, la educación de antes. En estos momentos, ahora en la actualidad, ya no. ¿Ya? Ahora los niños construyen su aprendizaje, ¿no? Ese es el constructivismo, el enfoque constructivista. Los niños ahora son activos, reflexivos, es decir, ellos nos tienen que decir al final de repente de una sesión de clase qué es lo que aprendieron. ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? No como en el aprendizaje tradicional, que repetían nomás y no sabían ni lo que estaban hablando, ni siquiera sabían ni para qué les va a servir lo que estaban repitiendo, ¿no? Entonces ahora eso no se hace ya. El niño sabe qué cosa aprendió y para qué aprendió, para qué le servirá lo que aprendió. A ver, niños, ¿qué cosa hemos aprendido hoy día al final, ¿no? de la sesión de clase, se le pregunta.
Miss, hoy día hemos aprendido a contar. Ah, muy bien. ¿Y cómo has aprendido a contar? Ah, Miss, hemos contado las tapitas. También hemos jugado tumbalatas y hemos contado cuántas latas hemos tumbado. Muy bien. ¿Y para qué les servirá lo que han aprendido hoy día? Lo que han aprendido a contar. ¿Para qué les servirá? Ah, Miss, podemos ayudar a la mamá también cuando nos dice, de repente que le entreguemos 3 papas. Así contestan los niños. O Miss, también puede ser cuando vamos a comprar a la tienda algo y ya nosotros sabemos contar las monedas. Ah, muy bien. Entonces, para eso les sirvió lo que han aprendido hoy, niños. ¿Ve? Qué interesante, ¿no? Qué interesante que los niños nos digan qué es lo que aprendieron, para qué les servirá lo que aprendieron. A lo que antes no era así, pues. Solamente repetían, repetían, repetían y ahí quedaba. Y el profesor venía a dar, a tomar el examen, el estudiante tenía que responder tal cual el profesor dictó o tal cual estaba en el cuaderno. Y el niño no pensó, no reflexionó, nada. Entonces, ese tipo de educación tradicional ya acabó, ya no estamos en esos tiempos. Ahora ellos aprenden de manera más activa, haciendo, jugando, experimentando, descubriendo, ¿no? Dando ideas, porque ellos dan sus ideas para planificar un proyecto, por ejemplo. A ver, los niños tienen interés en de repente han ido hoy día a la granja y les ha interesado la vaca, ¿no? Y nos dice, a ver, niños, a ver qué cosa, un proyecto de qué podemos hacer, de qué animalito que hemos observado. Mis de la vaca, dirán uno, otros dirán, mis, yo quiero de los patitos. Ya bueno, en consenso, a ver, vamos a ver, ahora podemos hacer de las vacas y otro día podemos hacer de los patitos el proyecto. Y ahora sí, a ver, vamos a planificar entonces nuestro proyecto. ¿Qué cosa quisieran saber de las vacas, niños? Ah, mis, quisiéramos saber las vacas, saber por qué son grandes, ¿no? Y los niños te dicen así, te responden algo que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué cosa nos va a responder. Por eso es el aprendizaje, es activo ahora, ¿no? Por descubrimiento, donde los niños construyen sus propios aprendizajes. Ahora es así. Entonces ya ustedes, como futuras maestras, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces ya saben cómo tienen que planificar ahora sus clases. Ya van a entrar a práctica, ¿no? Ya van a entrar a práctica. Entonces tienen que estar siempre leyendo el programa curricular, ya. Ustedes ya tienen que tener ya su programa curricular, lo bajan del internet, programa curricular de educación inicial. Y van leyendo. Ahí están todas las áreas, las competencias, las capacidades. Todo está que eso es como la Biblia, que ustedes tienen que conocer ese documento. ¿Ya? Y tal cual está en el programa curricular, tenemos que trabajar. Bien, entonces, vamos terminando nuestra clase de hoy. ¿Alguna consulta? De repente alguna duda tienen en algún trabajito, en alguna tarea, o todo está bien, están cumpliendo con todas sus actividades. Ya estamos avanzando bastante, ustedes en el 5º ciclo. Ya falta poco para que puedan terminar, ya van a pasar al 6º ciclo, ¿ve? Tan rápido, ¿no? Tan rápido se va el tiempo. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya.
Miss, creo que dijo que va a dejar alguna tarea. Sí, ahora voy a subir a la plataforma. Ah, ya, del instituto también nos han dicho de que grupo de WhatsApp ya no vamos a tener, digamos, de aula, porque hay problemas. Ha habido problemas, dice. Ya, entonces todo mejor en la plataforma. Y si hay algo ya muy particular, será, les daré mi correo. Ya muy particular, digamos, no algo especial así, pero por el momento la tarea se va a subir a la plataforma, ¿ya? Más bien cumplan con todas sus tareas, lean, estudien y sigan adelante. Sigan adelante, todo es posible. Con la práctica se aprende bastante. Miss, pero también el instituto no nos manda ni siquiera las asistencias. Algunos PPTs no los envían todos, Ah, no, lo suben todos los PPTs. ¿no? De algunos cursos. La asistencia, por ejemplo, ayer no han enviado. O sea, ¿cómo nosotros nos registramos? Tampoco hoy Ah, día, Adrián. tampoco hoy día. Pero Varias veces la nos Miss, quedamos sin asistencia. la misma mentora debe estar poniendo la asistencia, porque ella está ahí, perenne. No se preocupe. Ustedes estudian, lean. Ojalá, porque un mensaje se lo envía a su número, nos responde después de que el muerto se sepulta. Ah, también tendrá tantas aulas, tantas estudiantes también, ¿no? Pero lo importante es que ustedes están aprendiendo, ¿no? Ustedes lean bastante, lean. Siempre también hay videos, hay tutoriales, ustedes mismas, ¿no? Cualquier trabajito que de repente tengan alguna duda, lean en internet. El internet ahora es una maravilla. En mis tiempos no había internet, tenía que irme a las bibliotecas a buscar libros, a veces ni siquiera encontraba libros. Pero ahora ustedes entran a Google, pero también tienen que buscar fuentes confiables, pues, fuentes confiables, ¿ya? No cualquier información también o de cualquier información se van a guiar para sus tareas. No pueden guiarse del Minedu, siempre buscan del Minedu, del Ministerio de Educación, busquen blogs educativos, ¿no? Y así. Bueno, entonces nos despedimos. Voy a subir la tarea. Suerte, cuídense bastante. Un abrazo, un besito a cada uno de ustedes. Que Dios las bendiga. ¿Ya? Gracias, Miss. Hasta el otro viernes. Gracias, Miss. De igual manera. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, Miss, cuídese. Chao.